Ya nos ve, usted me dice cuando ya estemos ahí conectados. Muy bien, pues buenas noches. Vamos a dar inicio al siguiente estudio que está en Levítico capítulo 10. Mis hermanos, por favor, ahí en Levítico capítulo 10, recordando un poquito, la semana pasada hablamos precisamente del pecado de Nadab y Abiú, cómo es que ellos son quemados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos presentaron un fuego extraño. Vamos ahí, por favor, ahí al Levítico capítulo 10. Dice la palabra en el versículo 2: y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en lo que a mí se acerca, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Bueno, vimos que aunque ellos mueren, ¿sí?, por no glorificar a Dios, lo que hace Dios es quitarles la vida y Dios es glorificado. Eso no es una injusticia, es la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios en todo tiempo es glorificado. Eso es lo que estamos estudiando, eso es lo que hemos visto. Y dice la palabra que Aarón, Dios le dice que calle, que no guarde duelo. Es algo que Dios le está hablando a Aarón. Y versículo 4 dice: llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacaron vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Aún ni sus túnicas podían ser usadas porque se usaban para las velas, pero ahora Dios ha determinado, es conciso en lo que él hace, y dice: quiero que los saquen, va con túnicas fuera del campamento. Nadab y Abiú han hecho precisamente que Dios tome esta decisión. ¿Por qué? Porque ha presentado fuego extraño. Y aquí surgen varias preguntas. Para muchos, que va a ser el tema que vamos a ver hoy, para muchos es porque ellos se emborracharon y así entraron a la presencia de Dios, ¿verdad? Otros, ¿verdad?, porque fueron ingobernables, porque fueron irreverentes delante de Dios, cuando ya Dios había dicho que no lo hicieran. Entonces, vimos y estudiamos detalladamente acerca del pecado de Nadab y Abiú, su muerte. Dios toma esa decisión, algo que Dios nunca les mandó. Ellos presentan ese fuego extraño, ¿sí? No nos dan mucha luz con referente a ese fuego, simplemente que ellos lo presentaron. No sabemos de dónde lo sacaron, no sabemos qué pasó, pero ellos lo presentan. Ellos lo presentan, y donde lo presentan ellos son aniquilados, algo que Dios no les mandó. Entonces empezamos a estudiar todo eso. Vimos la actitud de Aarón cuando Dios le dice: tú tienes que guardar silencio, no puedes demostrar totalmente esa emoción, pero a la misma vez él tiene que servir a Dios, ¿sí?, de una manera alegre. Entonces, tanto como diría Aarón, bueno, entonces sería hipócrita. No, es lo que Dios le está mandando a él. Él debe de guardarlo, no debe de guardar el duelo, como se había dicho. Es más, si quiere llorar, sabes que no lo hagas. No puedes salir afuera, los van a enterrar afuera tus hijos. Así que todo lo que tú tienes que hacer es obedecer precisamente lo que yo te digo. Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente tema, que es la ley de licor. Vamos a ir, por favor, sigue el capítulo 10, y ahorita veremos, ¿sí?, como les digo, muchos deducen que esta fue la causa, ¿sí?, pero hoy a medida que lo estudiemos vamos a determinar si esa fue la causa. Usted lo puede determinar, así que vamos a continuar. Muy bien, nos quedamos en Levítico capítulo 10, versículo 7. Dice: ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. O sea, Dios le está diciendo a Aarón: sabes que no puedes ni salir porque vas a morir, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme ha dicho Moisés. Dice conforme ha dicho de Moisés. Dios le dice a Aarón: no puedes llorar, no puedes salir, no andes con tu cabeza despeinada. Y no se refiere a que ellos andaban despeinados, sino se refiere a que no era una costumbre, a que si ellos se quitaban el pelo, se soltaban el pelo, no se bañaban. Era una manera precisamente de guardar el duelo. No debían de rasgarse las vestiduras, porque era precisamente una de las leyes que Dios le había dado a los sacerdotes, que no rasgaran sus vestiduras. Y comenté acerca de Jesús cuando fue con el sacerdote. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue y el sacerdote le dijo: tú eres hijo de Dios? Y el sacerdote se rasga las vestiduras, ¿verdad?
cosa que él no debería de hacer, pero para que nosotros veamos el grado de la hipocresía hasta donde llegaba el sacerdote, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una manera de, como diciendo, no, está mal todo esto, y él se desgarra las vestiduras, ¿no? Como una manera de duelo, una manera de hacerte sentir mal, ¿no? por lo que Jesús, la gente decía, es el Hijo de Dios, Jesús, y Jesús se enfrenta ahí al sacerdote, y eso fue lo que hizo. Vamos a continuar ahí mismo precisamente, ¿no? Porque, bueno, en el versículo 8 lo tenemos ahí. Muy bien, dice así: y Jehová habló a Aarón, diciendo, muy bien, ahí en el versículo 8, precisamente pues es la continuación, ¿verdad? Del versículo 7, y el versículo 8 dice que Jehová habló a Aarón. Bueno, cuando hemos estado estudiando Éxodo, dice la palabra que Dios hablaba a Moisés. Dios hablaba a Moisés. Cuando a Moisés, la gente quería matar a Moisés, Dios una vez más determinaba y le hablaba a Moisés. ¿Qué quería decir Dios? Pues que Moisés era el hombre que Dios había tomado, que Dios había consagrado para ser el líder en Israel. Muy bien, fíjense lo que pasa aquí, es lo mismo. Dios habla a Aarón. O sea, ¿qué quiere decir Dios con esto? Vimos precisamente que Dios acaba de matar a los hijos de Aarón, ¿sí? Entonces, Dios acaba de matar a los hijos de Aarón, acaba de quemar a los hijos, literal, se dice que fueron quemados. Entonces, la gente está viendo, toda la gente está viendo y está pensando, si ellos hicieron eso, y si nosotros determinamos que es porque están borrachos, ahorita lo vamos a ver, entonces todos van a pensar, bueno, si Dios ha desechado a sus hijos, también va a desechar a Aarón, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios los manda a llamar. Dios los manda a llamar para hacerle ver a todos que Aarón es el hombre que Dios ha llamado, ¿sí? Entonces dice la palabra en el versículo 8, dice, y Jehová habló a Aarón. Y pues de aquí podemos responder a ciertas cuestiones, ¿verdad? Cuando nos preguntan esto. Vamos por favor a Ezequiel capítulo 18, versículo 20. O sea, Dios le está dejando muy claro, ¿verdad? Que aun cuando Aarón tenía ese dolor que él tiene, Aarón está obedeciendo, ¿verdad? Él tiene una emoción, tiene un sentimiento, pero él debe no dejarse dominar por ese sentimiento, ¿sí? Dios claro que tiene emociones, Dios tiene emociones, nosotros tenemos emociones, pero Dios le está diciendo a Aarón, sí, tú quizás tenga ganas de llorar, tenga ganas de gritar, le duele, pero Dios le dice, tú tienes que guardar silencio. En otras palabras, todas tus emociones y sentimientos, sí, tú tienes que controlarlos, ¿verdad? Entonces es lo que Dios le está diciendo a Aarón. Y muchas veces nuestras emociones y sentimientos nos hacen tomar malas decisiones. Entonces nosotros no debemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos o nuestras emociones, sino por lo que Dios ha dicho, ¿sí? Y esto lo podemos llevar a la iglesia de Dios, ¿verdad? Por las emociones de nosotros como cristianos. A veces por nuestras emociones y sentimientos, ¿sí? Podemos nosotros apartarnos realmente de lo que Dios ha dicho. Nadab y Abiú, ellos presentan el fuego extraño, ¿sí? Es algo que Dios no había dicho. Ellos se quieren acercar a Dios de una manera como ellos piensan que se deben de acercar, y ahorita vamos a determinar si lo hicieron embriagados, pues mucho peor, ¿sí? Entonces ellos están haciendo algo que parece ser que para ellos está bien, pero para Dios no. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por emociones o sentimientos, ¿sí? Aun cuando, como le digo, llevándolo al día de hoy. ¿Por qué? Porque es precisamente por eso que ahorita hay muchas herejías. Hay muchas herejías y cosas que se llevan a cabo dentro del culto de una iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente es por eso. Oye, ¿pero por qué haces eso? No, porque el pastor me lo enseñó. ¿Y el pastor quién se lo enseñó? No, pues no sé. Entonces se va haciendo una costumbre, se va haciendo una práctica, pero al final no es bíblico. Eso se le llama una herejía. Entonces, una emoción, un sentimiento nos puede llevar a hacer algo que Dios no nos está diciendo. Entonces, esto es muy importante. Dios le manda a llamar a Aarón para determinar que todo lo que han hecho sus hijos no va a recaer en Aarón. Vamos por favor a poner una marca aquí y vamos a leer Ezequiel capítulo 18, por favor. Ezequiel 18.
Y esto que vamos a ver pues echa tierra precisamente las famosas maldiciones generacionales. Hay libros de maldiciones generacionales, ¿verdad? Y pagará el padre por el hijo por el padre. Mira cómo es el hijo, el tal va a ser el padre. Y esto nos trae en memoria, por ejemplo, ¿se acuerdan de Elí? El sacerdote Elí. ¿Sí? ¿Qué pasó con Elí? Elí fue un hombre que murió, era un hombre de peso, cayó hacia atrás cuando le dan la noticia de que sus hijos se habían portado, estaban portando mal. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que Elí, de una manera, los regañaba. Decía: hijos, lo que ustedes hacen no está bien, pero nunca hizo nada por pararlos. Y eso fue que hizo Dios. También de una manera trae y viene la muerte de Dios, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, ¿sí? Que lo que estamos viendo es un tema, es un tema fuerte, ¿verdad? Y a veces está difícil de digerirlo, razonarlo, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque al estudiar nosotros el Levítico vamos conociendo el carácter de Dios, vamos conociéndole, y aunque Dios lo ha dicho para Israel, si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Imagínense, se le murieron los dos hijos, ¿sí? Se mueren los dos hijos y él no puede llorar, él no puede ir para enterrarlos. Entonces, ¿cómo estará Aarón? ¿Sí? Entonces, es tan importante esto que Dios está determinando en él. Él es un sacerdote, él tiene que apartarse de todo lo que sea en ese momento muerte, duelo, y lo que quiere Dios es que Dios quiere que él se centre en el servicio a Dios, que se centre en el servicio al Señor, que él no puede distraerse. Y muchas veces nosotros nos distraemos, a veces cuando un hijo anda mal, cuando uno de nuestros hijos anda errando en el camino, podemos hasta distraernos, ¿sí? Hay gente que hasta se aparta de Dios, sus emociones le ganan, sus sentimientos, y que somos emociones, sentimientos, nos duele. No digo que no lleguemos a llorar. Para ellos hacerlo era una señal de muerte. El ir y llorarle al hijo, ¿sí? Por una ingobernabilidad y por algo que él hizo, era como decir: no me agrada la decisión que tomó Dios al matar a mis hijos. Entonces Dios le está diciendo a él: ¿sabes qué? No lo hagas, el pueblo te va a ver, entonces tú eres el sacerdote. Hoy nosotros somos sacerdotes, ¿sí? Y tenemos hijos también que de repente no estén buscando de Dios, pero nosotros nos debemos de centrar en hacer lo que Dios dice. Oramos por ellos, pero nada debe de quitarnos el sueño, de tal grado que nosotros tenemos que buscar al Señor, que un día Dios va a traerlos a ellos en su voluntad y en su misericordia. Amén. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Esto es muy importante, ¿sí? Lo que acabo de decir. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí dice muy claro: el alma que pecare, esa morirá. O sea, la salvación es personal, es individual, ¿sí? Entonces, dice Ezequiel: el hijo no llevará el pecado del padre. O sea, a veces hay gente que dice: no, es que como el papá se portó muy mal, por eso el hijo, no, o sea, es personal. El alma que pecare, esa morirá. Y al revés, ni el padre llevará el pecado del hijo. Entonces dice aquí: la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, la Biblia dice precisamente de Jesucristo que él pagó por nuestros pecados, el Hijo de Dios. Dice Pedro, él es el Cordero también, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él muere, sí, por nosotros. Él dio su vida en rescate por nosotros. Y el profeta Ezequiel dice: el hijo no llevará el pecado del padre. Porque hay gente que pues puede confundirse con eso. No, mira, tu hijo esto, y por eso pasó esto. Nosotros no podemos determinar, no tenemos la sabiduría que tiene Dios para determinar eso, porque eso proviene de Dios. Podemos determinar otras cosas,
por lo que veamos en la manera de vivir, pero estaríamos muy lejos de afirmar algo que no es. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, es muy claro en eso. Muy bien, vamos entonces a ver que esperaríamos que Dios diga una palabra de aliento, precisamente a Aarón. ¿Cuántos creen que necesitaría una palabra de aliento a Aarón? ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Es una palabra de aliento que ellos pueden recibir. Pero sin embargo, ¿qué hace Dios? Dios le va a responder de esta manera. Vamos a Levítico, por favor. Y esto es lo que responde el Señor. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Esta es la respuesta de Dios, precisamente, que le va a dar a Aarón. Cualquiera esperaría una respuesta que digas, lo va a animar, lo va a alentar, lo va a sacar de ese trago amargo que acaba de pasar. Pero mire, en lugar de darle esa palabra, muchos de nosotros desearíamos esa palabra, y más cuando más lo necesitamos. ¿Cuánta gente no dice, oye, yo deseo una palabra que me dé para animarme? ¿Sí? Está pasando esto, pero Dios es claro. Y mire lo que le responde a Aarón. Levítico capítulo 10, vamos a leer el versículo 9, por favor. Ya nos brincamos cuando ya explicamos que Jehová habló a Aarón. El versículo 9 dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces fíjense lo que le dice, tú y tus hijos contigo, y le da una ley. Esta es una ley que más adelante la vamos a ver en Levítico 21, pero ya les está adelantando esto. Y le dice, Dios le dice a Aarón, lo que tú vas a hacer es esto: no debes de beber vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión. ¿Para que qué? Para que no muráis. Entonces, por eso yo les dije, muchos dicen que ellos murieron porque fueron con ese fuego embriagados, borrachos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esto que acabamos de ver, inmediatamente el versículo siguiente, Dios no le da una palabra para animarlo, sino que en vez de dar una palabra para animarlo, Dios le da una ley. Y la ley es, no debes embriagarte cuando vayan a servir a Dios. No debes de estar borracho cuando sirvas a Dios. Vamos a ver esta palabra. Dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra. La palabra vino es la palabra hebrea yagin, que viene de la uva fermentada. Pero también le dice, si no bebes vino ni sidra. La palabra sidra es la palabra shekar, diferente a la palabra yagin. Y la palabra shekar significa un producto tóxico, intensamente tóxico. Y se podía hacer podríamos decir un producto tóxico, no nada más con la uva, sino se puede hacer fermentado. Se puede hacer con el trigo. Algunos comentaristas dicen esto: trigo, cebada, con la miel, con los dátiles, con el higo, y otro que era más potente era el vino de palma. El vino de palma era el más embriagante, que más embriagaba a la gente. ¿Sí? ¿Sí? Hay unos que hasta con la piña también. ¿Sí? Oiga, ¿no podemos usar tepache? Nada. El tepache ya bien fermentado, ¿sí? Cuando dura muchos días. Sí, nos ha pasado a nosotros que ya nos invitaron a tomar un tepache de su hermana que pues sí lo fermenta bastante en ambos, y hasta yo no andaba ya bien mareado, ¿verdad? Entonces sí, no sé si le ha pasado a ustedes, ¿no? Así que no se puede hacer con nada, ni con trigo, ni con miel. Sí, hasta en las cárceles, en los penales hacen hasta vino, ¿no? Así con dátiles y todo. Entonces, aquí el Señor es claro, le dice, ustedes no se pueden embriagar ni con vino, ni con sidra. Bueno, no nos vamos a embriagar, pero si nos drogamos, no, tampoco, ¿sí? Pero es que no dice, aquí nomás dice que vino. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estudiamos los mandamientos? Cuando estudiamos los mandamientos vimos, una cosa es el mandamiento, ¿sí? La ley del mandamiento. Nosotros ya no tenemos las leyes que Dios le dio a Israel, pero sí tenemos esos mandamientos por lo moral, porque Dios es el mismo. Entonces esas leyes civiles para nosotros ya no nos rigen, porque no somos Israel.
pero Dios es el mismo en su moral, en su naturaleza. Entonces, civilmente no, pero moralmente sí. Entonces, les explico, cuando estudiamos los mandamientos, nos tardamos 10 semanas, una semana, un mandamiento, una hora, y vimos que una cosa es el mandamiento y otra cosa es el espíritu del mandamiento. ¿Se acuerdan? ¿Un ejemplo? ¿No se acuerdan? Por ejemplo, ¿qué dice el mandamiento? No matarás. Eso es lo que dice el mandamiento, no matarás. Entonces, se refiere a algo literal, ¿sí? Bueno, de hecho, en el original dice no asesinarás. Asesinarás significa con alevosía y con ventaja. Pero un día se acercaron con Jesús, ¿sí? ¿Y qué dijo Jesús acerca de este mandamiento? ¿Sí? Acerca de este mandamiento no matarás. Y Jesús dice, si tú no amas a tu ¿qué? Si tú no amas a tu hermano, tú también eres un asesino. No, pero David tiene un montón de mujeres. Si tú miras a una mujer y en tu corazón la deseas, ya adulteraste también. O sea que está igual. Bueno, una cosa es la ley del mandamiento y otra cosa es el espíritu de ese mandamiento. O sea, sigue vigente para nosotros. ¿Ok? ¿Sí me expliqué? Muy bien. Le dice el Señor, no te embriagues, o sea, con vino, con sidra. O sea, no te puedes embriagar con nada. ¿Me puedo drogar? Tampoco, es obvio. No puedes entrar a servir a Dios intoxicado. Hay gente que dice, no, pero es que la Biblia no dice que me debo de drogar. La Biblia no dice que esto, la Biblia no dice que aquello. Sí, pero tienes que aplicar el espíritu de eso que está hablando Dios. Dios es el mismo. Entonces, es claro, no lo puedes hacer. No beberéis vino ni sidra cuando entres, ¿dónde? En el tabernáculo de reunión. No puedes hacerlo. Tú no puedes llegar y servir a Dios de esa manera. Ezequiel 44, por favor, mire lo que dice Ezequiel 44. Vamos por favor a buscarlo. Y no nada más Ezequiel, también más adelante el apóstol Pablo diría algo muy semejante. Y claro, no va a haber una, podríamos decir, una pena de muerte, pero sí va a haber una restricción. Vamos a Ezequiel capítulo 44, versículo 21. Entonces el sacerdote tenía algo, era muy especial para Dios. Él era el que representaba al pueblo, él era el que ministraba. El pueblo, si el pueblo fallaba, ellos tenían que venir y el sacerdote tenía que presentar esa ofrenda. Entonces, la Biblia dice que cuando el sacerdote pecaba, también todo el pueblo pecaba, ¿sí? Tal cual es el sacerdote, así era el pueblo. Muy bien. Dice Ezequiel capítulo 44, versículo 21, ¿lo tenemos? Muy bien. Ezequiel 44, 21 dice: ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. O sea, esto es una ley que Dios le está dando. Ellos no deben de tomar vino, no deben de embriagarse. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, por favor, y vamos a buscar 1 de Timoteo, capítulo 3, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 3, hablando precisamente de los ancianos. Cuando habla de ancianos, es lo mismo ancianos, presbíteros, pastores. Y en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 y 3, dice así: pero es necesario, bueno, hablando de una palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, es un buen deseo anhelar el obispado. O sea, el ser pastor, el estar compartiendo la palabra, predicando, eso es bueno. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, o sea, que no tenga varias mujeres, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para qué. Fíjense, esto que estoy leyendo es lo mismo que vamos ahorita a aprender en lo que estamos estudiando del sacerdocio, del sacerdote. En este caso estamos viendo el tema de la ley del licor. Dice la palabra en el versículo 3, miren lo que dice Pablo a Timoteo: no dado a qué, no dado al vino, que es la palabra yayín, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Eso así debe ser un pastor, un obispo, o sea igual un anciano, alguien que está pues al frente de una congregación predicando la palabra, enseñando. No debe ser codicioso, no debe ser avaro, ¿sí? Debe ser irreprensible. Irreprensible significa que no se haya dicho de él que lo vieron con una mujer, que lo vieron allá por haciendo estas cosas. Eso significa reprensible, o sea, sin tacha, ¿sí?
Dice aquí en el versículo 3, no dado al vino. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Es para los ancianos. Ahora para los diáconos, ya saben de la palabra diaconía, servicio en la iglesia. ¿Qué dice de los diáconos? El versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben de ser como honestos, sin doblez, o sea que no tener doble cara, o sea tiene que ser sin doblez, no mostrar una cara a alguien y otra cara a otro. Sí, porque puede pasar a alguien que esté sirviendo, no así, que sí, y el otro, no, ese no, ese no. O sea, el diácono siempre debe ser igual, de una sola cara con todos, con el pastor, con el que está en la puerta, con el que barre. Ese es el diácono, uno que sirve. Debe ser sin doblez, no dados a mucho ¿qué? Vino. Otra vez, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces dije, no puede ser ni alcohol ni drogas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es claro a lo que dice la palabra en Levítico. Vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué el sacerdote no debe hacer eso? Vamos a Levítico, el Antiguo Testamento. ¿Por qué no debe hacer eso? Dice así, Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo, vamos a leer el 10. Y aquí está la respuesta, porque ellos no lo deben de hacer. Ya vimos que en Anaya murieron, y luego inmediatamente Dios, en vez de dar esa palabra de consuelo, lo primero que Dios le da es una ley. Entonces, ¿pero por qué? Porque Dios quiere reafirmar algo y que quede algo muy claro. Versículo 10 dice así: para poder discernir entre lo santo y lo que, y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, un sacerdote borracho, un sacerdote que se embriaga, no va a poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio, lo impuro. O sea, es imposible que él lo pueda discernir. Esto es lo importante, él tiene que discernir. ¿Qué significa la palabra discernir? Tiene que distinguir, tiene que validar, tiene que juzgar. ¿Sí? Eso significa. No se duerma, porque esto es importante. Dice, no juzgar, no. Vamos a ver. Si tú te emborrachas, ¿podrás juzgar como sacerdote? No. Por supuesto que no. Muy bien, vamos a ver algo más. Mire lo que dice Nehemías, capítulo 8, 7, 8 y 9. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla, por favor. Nehemías 8, 7, 8 y 9. Entonces, era la responsabilidad de una palabra, perdón. Primero de Nehemías, hermano, vamos a poner Tito 3:10, por favor, porque quiero que veamos esto. ¿Para qué se debe de seguir esa ley? ¿Por qué? Porque, mire, la palabra dice que ellos deben de distinguir, ¿sí? Ellos deben de discernir. ¿Para qué sirve discernir? ¿Para qué Dios está dando esta ley a ellos? Para que ellos puedan separar. Digan conmigo, separar. Ellos tienen que separar. ¿Qué tienen que separar? Lo bueno, o sea, lo santo, ¿sí? Lo consagrado, y de lo limpio, con lo impuro. O sea, todo tienen que separarlo. Entonces, ¿es buena la división? Sí. Eso es lo que Dios está haciendo. No es malo. Dios le está diciendo a Aarón, tú tienes que ser sobrio para que puedas tomar buenas decisiones. Miren, en una iglesia, llevándolo al día de hoy, a veces hay personas que se pueden sentir cuando tú les dices, no te portes así, no hagas esto, no hagas aquello. Pero aquella persona que dice eso, aquel congregante, se lo está diciendo por su bien, porque tienes que hacerlo. Mira lo que dice Tito: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, Dios es claro precisamente del que está causando división. Las divisiones, claro, las divisiones son malas, pero también Pablo dice que las divisiones son buenas por un tiempo para saber quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Para eso es discernir, para eso es distinguir. Imagínense, estamos en la iglesia, ¿sí? Estamos en la iglesia y tienes tu gente
que está buscando de Dios, que está buscando mucho de Dios, que quieren servir a Dios, que quieren avanzar. Pero de repente llega otra persona y le dice, no, hombre, un ejemplo, el hermano Brian está bien prendido, quiere avanzar, quiere seguir adelante. Y de repente llega el hermano Jesús Alonso y dice, no, hombre, entonces le paga el favor. ¿Sí? Entonces, estoy diciendo algo así práctico, ¿verdad? Entonces el hermano Brian está bien motivado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que hablar con el hermano Jesús Alonso. Hermano Jesús, no haga eso, mire, tranquilo, siéntese. Pero no, ya como no pudo con él, va con otro, y luego con otro. ¿Qué tenemos que hacer con él? Tenemos que separar, tenemos que distinguirlo, que él es una persona que está haciendo mal. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6. La pregunta es, ¿podremos juzgar nosotros dentro de la iglesia? ¿Podemos distinguir cómo eran como sacerdotes de la iglesia? Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos tenían que discernir, tenían que distinguir, tenían que juzgar. Tenían que juzgar. Y mire lo que dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzgues. Parece que me estoy contradiciendo lo que yo estoy diciendo. No juzgues para que no seas ¿qué? Entonces dentro de la iglesia te dicen muchas veces, no juzgues. No juzgues al hermano. ¿Pero por qué no lo voy a juzgar? No, porque tú no eres nadie para juzgar. Y quiero que veamos, si me ponen una cosa que ahora regresamos ahí, Romanos 2:1, por favor. Miren lo que dice Romanos 2:1. Y así como este texto, podemos encontrar otros. Vamos a ver Romanos 2, versículo 1. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, ya con eso todo ya tengo para que alguien venga y me diga, no, hermano, ¿por qué usted va a hacer eso? Usted no es nadie para juzgar. Hasta ahí parece ser que dice eso, ¿verdad? Pero no, hay que seguir leyendo. Permítame un ratito, hermano. ¿Quién soy yo? Yo no puedo excusarme por mí mismo. No hay nada dentro de mí que me excuse. ¿Por qué? Porque voy a ser juzgado por Dios. Ahora bien, que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Pero ¿cuándo me condeno a mí mismo? Cuando yo juzgo haciendo lo mismo. Oye, pero ¿por qué te emborrachas? Pero yo sí me emborracho afuera, ¿sí? Pero como el otro sí lo ven que se cae, llegas a su casa así, cayéndose y todo, no, ya lo vieron a la vuelta, ya lo vieron allá. Ah, muy bien. Y llega uno y le digo, ¿pero por qué tú te emborrachas? Si yo hago ¿qué? Lo mismo. Entonces yo no puedo hacer eso porque yo estoy igual que él. Vamos a Mateo capítulo 7, ahora sí. Entonces, ¿puedo juzgar o no puedo juzgar? Hasta donde estoy ahorita yo estudiando. ¿Puedo juzgar, hermana, hasta donde estoy estudiando? ¿Hasta donde estoy estudiando? Sí. Dice ella que no, muy bien. Hasta ahorita donde yo parece ser no. Porque yo hago lo mismo. No puedo juzgarlo, no puedo decir que sí, porque yo hago lo mismo. ¿Cuándo es cuando yo puedo juzgar? Vamos a ver, Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzgues para que no seas ¿qué? Juzgado. Ahí está, hermano, no juzgue, hermano. ¿Dónde está el amor? No lo juzgue. ¿Cuándo es cuando yo puedo juzgar? Vamos al versículo 2. Dice así, según Romanos y según Mateo. Pero mire lo que dice aquí. Porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Y con la medida que mides, os será medido. Cuando yo juzgo a una persona, pero yo hago lo mismo, en la medida que yo juzgo a otra persona, yo seré tratado igual. Con esa vara que yo mida, yo seré medido de parte de Dios, ¿sí? Cuando yo mida a alguien en mi estándar y quererlo comparar conmigo, ¿sí? No, el estándar no es mi hermano. El estándar no es compararme con mi hermano. Mi estándar es Cristo. Yo debo de seguir lo que Él dice, como decíamos el domingo. Esa es la fe. La fe no es solo creer y que yo sé que un día estaré allá, sino la fe es creer en Él y caminar en su palabra, caminar en lo que Él ha dicho. Dice el versículo dice, os será medido. Hay gente que podemos juzgar y hacernos un juicio. O sea, podemos, como el sacerdote en el Levítico, no poder discernir correctamente y hacernos un juicio
sin conocer, y eso se da mucho dentro de las iglesias, ¿verdad? Se da mucho, porque apenas pensamos que porque ya tenemos 2 años, 5 años, 20 años, podemos nosotros determinar que aquella persona no, y juzgarlo. No, tenemos que ser bíblicos para juzgar a alguien, ¿sí? Eso es muy importante. Dice así, versículo 3, ¿cuándo podemos juzgar? 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? No se acaba la enseñanza. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, es fácil mirar a alguien hacer algo y juzgarlo rápidamente y hasta mandarlo al infierno, sacarlo y volverlo a matar y otra vez sacarlo. No dice, no eches de ver la viga que está donde, en tu propio ojo. O sea, yo veo la pajita de aquel, ¿sí? Hablando del borracho, ¿sí? Veo la cervecita que se toma aquel, pero no veo el cartón de cerveza que traigo yo acá, ¿sí? O sea, él trae una paja, pero yo traigo una viga. Estoy usando eso del alcohol, ¿va? Porque es el tema de la ley de licor, pero pueden ser otras cosas prácticas dentro de la iglesia del día de hoy. Para Dios es muy importante que Aarón no se embriague, a tal grado que cuando mueren sus hijos, Dios no le dice, ay, pobrecito, esto, y aquel no se agarra gritando, no, es que Dios me ama, es que Dios no, ¿sabes qué? No quiero que tomes tú ni todos los que sirven en el atrio del Señor. Sí, porque a veces nos pasa así, he escuchado mucho esto, que de repente hay gente que se mete en un problema, no, pero yo sé que Dios me ama. No, escuche lo que Dios te iba a decir. ¿Sí me estoy explicando? Porque pensamos rápidamente, no, es que Dios, yo sé que Dios me va a sacar de esto. Nosotros debemos de buscar a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces miren lo que dice aquí, no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, versículo 4 al 5, dice el 4, así. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. 5, hipócrita, saca primero la ¿qué? La viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué debo hacer primero para sacarle la paja a alguien? ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué hago primero? Primero me reviso yo, primero me saco la viga yo, ¿sí? Entonces yo primero me saco esa viga que al final es algo que sirve para construir, como también la paja servía para construir, pero al final se tiene que sacar eso y pulir. Entonces cuando yo saque la viga de mi ojo, ¿sí? Yo puedo venir y decirle a aquel, ¿sabes qué? Mira, Dios me cambió a mí y también te puede cambiar a ti. Dios me sacó de ser un adúltero y Dios también te puede ayudar a ti. Dios me sacó de ser un fornicario, un drogadicto, un lascivioso, un adúltero, ¿sí? O tener pensamientos de esto, lo otro, aquello, y también lo puede ser contigo. Ahora sí, ya no hagas eso, hermano, mira, cambia, arrepiéntete. Ese es el Evangelio. Entonces, ¿podemos juzgar bíblicamente? No. Sí. ¿Cuándo? Cuando nos saquemos primero ¿qué? La viga. Primero sácate la viga, porque hay gente, sí, hay hermanitos que, no, mire, mira que ya veo pastor, y ya veo aquello. Primero cambia tú, y luego ya puedes ir y cambiar el otro, ¿sí? Y luego, ¿cuántos queremos juzgar? Bíblicamente hablando. Entonces es muy importante, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es muy hermosa y nos enseña tantas cosas. Vamos a Levítico 10, versículo 11. Entonces, es importante esto. Pablo habla muy claro de todo esto. Y hasta un día Pablo, me acuerdo, cuando digamos, Pablo reprendió a Pedro, ¿se acuerdan? Y lo reprendió delante de todos. Imagínense, hay gente que se siente porque dice, no, hombre, hermano, es que mire, por eso ya no vino, porque ¿cómo le dijo la hermana? ¿Cómo le dijo? No, pues que ya no, vamos a ponerlo. Vamos a que se va a tomar una foto, se hacen señales los niños. Como que van a hacer un montón de señales y así, ¿verdad? Y si es un niño que viene por primera vez, ¿le dices o no le dices? ¿No le dices? Sí, ya lo que estamos viendo. Sí le puedes decir, porque estamos hablando de distinguir, estamos hablando de juzgar adecuadamente. Pero alguien se puede sentir y decir, no, ya no va a venir la hermana porque le dijeron. Y a veces queremos maquillar y decir, busco el modo de decirle para que no se sienta.
Yo les pregunto, ¿Dios buscó un modo para decirle eso a Aarón? No. Se lo dijo así. No hagas esto, no hagas aquello, y lo que tienes que hacer es no emborracharte. Se acabó. Ay, se acabó. O sea, ¿buscas el modo? No es el modo. Es hacer lo que dijo Dios. Pero la gente se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, ¿sí? Y no, ¿cómo es el pastor? ¿Cómo es la hermana? Imagínense quién alabanza, los diáconos, esto, aquello. No, es que el hermano me dijo de un mal modo. Si nosotros estamos con Cristo y Él nos dice lo que es real y lo que es cierto, debemos de... Yo cuando estamos estudiando esto y estamos aprendiendo. Dios fue directo. Dios fue directo. A veces lo escucho que dicen, es que Dios es un caballero. Caballero, Dios no te va a pedir permiso, va a venir y lo va a hacer. ¿O acaso le dijo a Eli, ¿sabes qué, Eli? Pues sí regañaste a tus hijos. Sí, Señor, ya los regañé, no hacen caso, sí, pero nunca los paraste. Así que Eli, vámonos. Y también los mató. ¿Sí? No nomás a los hijos. Se regañan, pero párenlos. No los regañes, se regañan, los tienes ahí, entonces, no, o sea, párenlos, que no hagan las cosas. Y eso es lo que pasó con el hijo. Les decía, hijitos, fíjense lo que le dijo, hijitos, eso no le agrada a Dios. Y hasta que el día dijo Dios, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan? ¿Se lo han leído? Hijitos, eso no le agrada a Dios lo que hacen. A veces nos escuchas y los digo, ¿y cuándo lo vas a parar, hijito? ¿Cuándo le vas a quitar ese lugar que Dios bueno? Entonces, eso es importante. Pararnos. Discernir. En la iglesia es igual, distinguir, discernir, separar, no es malo. Y no es todo chico, sino estás buscando a Dios tú. Y hay gente que no va a querer buscar a Dios. No va a querer involucrarse, apasionarse. Dice, bueno, ¿cómo le hago entonces? Y Pablo Montearon eso. Vamos a Levítico capítulo 10, versículo 11, dice así: ¿y para qué? Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de ¿qué? De Moisés. Entonces dice, el sacerdote tiene que hacer eso, tiene que enseñar. ¿Puedes levantar una mano? Muy bien. Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de ¿qué? De Moisés. Entonces un sacerdote no nada más discierne. O sea, el sacerdote no nada más no debe dejarse de embriagar para poder discernir, porque tiene algo más el sacerdote. El sacerdote tiene que enseñar. Imagínense un sacerdote borracho, ¿podrá enseñar? No. Lo que va a enseñar va a ser totalmente torcido. Totalmente torcido. Sí, enseña como quiera, pero bien. Pero vicios. Vamos a Nehemías capítulo 8, 7 al 9. Mire lo que dice la palabra. Dice, y los levitas, Yeshua, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelitas, Arías, Josabed, Haná y Pelaya hacían entender al pueblo la ley. O sea, el sacerdote discierne, el sacerdote enseña, hace entender al pueblo la ley. Hoy ya no tenemos ley, tenemos la escritura, tenemos la palabra. Tenemos que enseñar la palabra, que ustedes puedan comprender ese versículo, exponerlo como debe de ser. ¿Para qué? Para no caer en una herejía. O sea, no es por emociones, no es por sentimientos, es lo que dijo el Señor. Dios le dice a Aarón, tus hijos hicieron mal y no vas a guardar duelo, no vas a guardar nada de duelo, no vas a guardar nada. Lo que tienes que hacer tú es dejar de embriagarte. No quiero que te embriagues ni tú ni tus hijos. Entonces ahí empezamos a deducir algo. Bueno, dice, ustedes van a discernir correctamente, ustedes deben de enseñar también. Y dice la palabra que ellos tienen que hacer entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento ¿en qué? O sea, ellos están atentos en su lugar. Versículo 8 dice así, mire lo que pasa con ellos. ¿Cuál es la actitud cuando tú compartes la palabra? Dice así, y leían en el libro de la ley
de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo siguiente, es el trabajo del sacerdote. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: días santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, que sea el pueblo, lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloran? Porque es duro y directo. ¿Porque están arrepentidos? No, acuérdense que el arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Porque hay gente que llora y llora, pero nunca cambia. Eso no es arrepentimiento, dijimos el domingo, pero estudiamos eso también. No es llorar, no, es dejar de hacer lo que hacías. ¿Saben por qué lloran? Por el pecado. Están llorando por su pecado. Están reconociendo que están mal delante de Dios, porque la palabra se está trazando correctamente. La palabra se está diciendo, los estás confrontando. La misma palabra te está juzgando a ti mismo, te está haciendo que tú estás mal, que estás siendo parte de los que están haciendo las cosas incorrectas. Eso es el trabajo de la palabra. Eso es lo que dice Nehemías. Oseas 4, mire lo que dice Oseas, por favor. Un texto muy conocido. Oseas 4:6. Entonces el pueblo que necesita sacerdotes que enseñen, sacerdotes que disciernan, que sepan discernir, que sepan distinguir, que sepan hacer las divisiones correctas. Eso es muy bueno, eso es bueno, Y ya lo vimos también que Pablo dijo a Timoteo. Oseas 4:6, un texto muy conocido, dice así: mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, no significa que no había conocimiento, significa que estaban desechando el conocimiento. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, es una ley, es algo que Dios les está diciendo a ellos. Pues yo quiero que ustedes disciernan, quiero que ustedes enseñen la palabra, ¿sí? Cuando tú lo hagas, yo estaré siempre atento a tu palabra. Esa es una palabra que Dios les estaba dando a ellos. Malaquías capítulo 2, en el versículo 7, el pueblo necesita sacerdotes que enseñen, necesita sacerdotes que disciernen, que sepan distinguir lo bueno o lo malo. Y el profeta Malaquías, en el capítulo 2, versículo 7, miren el deber ser del sacerdote. Y lo opuesto, deber ser es porque los labios del sacerdote han de guardar ¿qué? La sabiduría. Cuando el sacerdote habla, la sabiduría, hermano, no es de él, la sabiduría es de Dios, ¿sí? Miren, en el Antiguo Testamento hay profetas. El profeta habla de la revelación de Dios, pero el sacerdote no habla lo que Dios. O sea, el sacerdote habla lo que ya Dios dijo, y el profeta habla lo que Dios quiere revelar por primera vez para el pueblo. Miren lo que hace el sacerdote: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, o sea, lo que ya Dios ha dicho. Ellos lo guardan, y de su boca el pueblo buscará la ley. Esto es lo que está dando el sacerdote. El sacerdote está dando la ley, ¿sí? El sacerdote, como Esdras, se para delante de todos y sacaban los rollos y hablaban. Y todo el pueblo, miren lo que dice la palabra: y el pueblo buscará la ley. Más adelante, muchos años después, Pablo, el apóstol Pablo, él enseñaba la palabra. Y había unos judíos que le llamaban los judíos de Berea. ¿Y saben qué son los judíos de Berea? Los judíos de Berea, cuando Pablo enseñaba, ellos iban a la sinagoga y sacaban los rollos. Y ellos comparaban con el rollo lo que Pablo les estaba enseñando. ¿Saben para qué? ¿Para qué creen ustedes? Para ver si era cierto. Para ver si era cierto. Ahorita, hasta tienen que poner, yo he visto en iglesias que hasta les ponen un dulce, que traiga su Biblia y le van a dar un dulce. Tremendo, ¿verdad? Imagínense yo enseñándole cosas que no son, y todo, no, sí. ¿Y cuántos dicen amén? Amén, amén. Y nada, no es nada. Ni siquiera abrir la Biblia, ni prender la televisión para los textos, pero todos amén. Y así pasa.
por las emociones, por los sentimientos. Y es lo que Dios le está diciendo a Aarón. Aarón, no es por emociones, no es por sentimientos. Aarón, pero si quiero llorar, pues no llore. Es que tampoco, es que no voy a enterrar, tampoco vaya. Pero tú eres sacerdote. Tiene que deslindarte de todo ese duelo, de todo eso. Tú vas a hacer lo que Dios te está diciendo. Nosotros tenemos emociones y tenemos sentimientos, ¿sí? Dios también, pero Dios no se deja dominar por esas emociones. Dios uno de sus atributos es la ira. Y aunque su atributo es la ira, Él nunca deja de ser bueno, ¿sí? Él nunca deja de ser justo. Entonces, por eso que si yo me dejo llevar por una emoción, y por un sentimiento, yo empiezo a hacer una herejía aquí en la congregación. Y empezamos a enseñar cosas que no son. Y entonces todos se van a creer. ¿Por qué? Porque es una herejía. Porque es por emociones, pero tenemos que hacer eso. Miren lo que dice: el pueblo buscará la ley. Eso es lo que decían los judíos de Berea. Pablo enseñaba algo y ellos, a ver, Pablo, ¿qué está diciendo Pablo? Y sacaban los rollos ahí en la sinagoga. A ver si era cierto. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Ir a la iglesia con la Biblia, ir a la iglesia con la palabra, y luego ir, estudiar, y luego te vas de aquí y sigues estudiando esto, porque pues aquí es una hora, ¿sí? Y eso mismo que enseño yo, ustedes sigan estudiando en su casa toda la semana, investigando más. A lo mejor dice mentiras, a lo mejor no sé lo que significaba el vino y allí, ni el otro, no sabe nada de eso, pero usted dice: no, sí es cierto lo que dijo el pastor. No, sí es cierto, las emociones, sentimientos. Yo tengo emociones, tengo sentimientos, pero no me puedo dejar dominar. Las emociones no me deben dejar dominar. O sea, no me van a dominar. Yo como creyente, yo no puedo dejar que me dominen las emociones. Imagínense un cristiano que dice: no, ya no tengo ganas de nada. ¿No tienes ganas de nada? No, pues ya ni de trabajar. ¿Qué más? Pues ni de hacer nada aquí en la casa. ¿Qué más? Pues no tengo ganas de nada. ¿Cuándo han conocido gente así? Y luego llega el domingo, pero ¿por qué no vino? No tenía ganas. ¿Qué es eso? No es de ganas. Es de hacer lo que Cristo dice. Dice: no te dejes de congregar. Pero es que no tenía ganas, andaba desanimado. Imagínense yo aquí predicando los jueves y mi esposa se enoja conmigo y se va. ¿Qué es eso? Pues no va. Pues no. ¿Por qué? Porque es por emociones. No es por emociones, es por hacer lo que Dios dijo. ¿Sí? No, hoy no voy a enseñar. ¿Por qué? No, es que me enojé con la hermana Anita y no tengo ganas. No tengo ganas. No, a ver quién predica, no sé, a ver quién predica, hermano Tello, no sé. Y yo ya me voy. ¿Qué es eso? Pues no, ya me enojé con la señora, mis hijos me quieren quitar el rancho, los negocios. No, usted busca a Cristo. Cristo fue el que murió por usted. ¿Cuánto una persona que vive reina? No es por emociones, ¿eh? Es lo que dice la palabra. El pueblo buscará la ley, porque mensajero es de quién. ¿Qué es? ¿El sacerdote qué es? Miren lo que dice, que vamos a ponerlo con color, hermano, que dice: el mensajero es dice, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Este es el sacerdote de Aarón. Y nosotros igual, también somos mensajeros de Dios. Y lo que yo diga, ¿sí?, es la sabiduría de Dios, no es la sabiduría mía. Lo que yo diga, yo voy a hablar la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es sabiduría de Dios. Y ustedes van a decir: ¿cómo sabe el hermano? Yo no sé nada. Oye, tiene mucho, no, aquí está en la palabra lo que estoy hablando. Esa es la sabiduría de Dios. Porque si yo digo: no, el hermano Chopin que hizo esto, el hermano Chopin hizo aquello, no, pues ¿qué van a aprender? No, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios dijo esto, Dios dijo aquello. Eso es sabiduría de Dios. No es emociones, porque entonces caeríamos en una herejía, y así muchas iglesias en puras herejías, por cosas que fueron emocionales. Yo puedo sentir algo que me pasó, claro, pero eso no debe de dejar que me domine, que se posesione de mí. El domingo no quiero ir, no tengo ganas. Lo siento, usted tiene que ir, porque no es de ganas, es porque yo tengo un compromiso con el Señor. ¿Cuántos dicen amén?
No es porque me enojé con tal, hay gente que tiene 20 años en el Evangelio y siguen así. ¿Por qué? Porque están enseñados por emociones. Se dejan dominar por sus emociones. Y si no, me voy. No, tampoco. No, tranquilo, dígale, tranquilo, ya, tranquilo. Haz lo que dijo Cristo. Usted no se vaya. Usted tiene que buscar al Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Le seguimos? Sí, ya terminamos, ¿verdad? Vamos a ver lo opuesto. Malaquías 2.8, por favor. Malaquías 2.8. 2.8. Miren lo que dice aquí. Dice así: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Eso es lo opuesto al sacerdote del capítulo 2, versículo 7. Entonces, si yo me embriago, si yo me embriago, no puedo discernir, es lo que Dios le está diciendo ahora. Entonces voy a hacer que yo la ley la enseñe mal y todo el pueblo se corrompa porque estoy enseñando mal. Eso es muy importante. Y dice la palabra, entonces, en Levítico capítulo 10, por favor, Levítico capítulo 10, hermano, versículo 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de ¿quién? De Moisés. Vamos a terminar con Ezequiel 22, versículo 26. Entonces el sacerdote es un maestro, es uno que discierne, y vamos a leer este último versículo para concluir y orar. Ezequiel me dice 22, versículo 26. Dice así: he aquí que los príncipes de Israel, cada uno, 22-26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿No hicieron qué? Diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Aquí dice que el sacerdote ha violado su ley, contaminaron sus santuarios, lo santo y lo profano, no hicieron diferencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sacerdote? Hacer la diferencia. Diferencia, dice, no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Esto es muy importante. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Cuando el sacerdote no distingue, no juzga correctamente, ¿sí? Entonces ahí hay un problema. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé sabiduría para distinguir, para discernir. Y ese es el problema en muchas congregaciones, que no disciernen. ¿Y por qué? Porque no quieren juzgar correctamente. Y como dice Pablo, podemos ser embotados por herejías y por emociones y sentimientos. Y estamos nosotros transgrediendo la fe, que es el conjunto de doctrina. Hoy vamos a orar para ir a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Ayúdanos, Señor, para discernir. Ayúdanos para distinguir. Ayúdanos para que no sean las emociones, Señor, porque nuestras emociones no nos ayudan, ni nuestras emociones pueden ayudar a otros, sino lo que agrada a Dios. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante, que sea para todos importante que por nosotros digamos la verdad. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante, Señor, que no seamos dominados por sentimientos, Señor, para que podamos tener sentimientos correctos, que no podamos ser dominados por nuestras emociones para tener emociones correctas y sentimientos correctos que nos lleven hacia ti. Te damos a ti la gloria, te damos a ti toda la honra, Señor, que nos ayudes a crecer espiritualmente, que nos ayudes, Señor, a poder discernir correctamente y a ser usados por ti, Dios, predicando la verdad. En nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a tomar un tiempo, ¿verdad?, para preguntas y